Hola y bienvenidos a este Café OVNI y Paranormal de jueves desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina. Y hoy hablaremos acerca de un objeto histórico que aún sigue, como una incógnita para los arqueólogos. Y no se sabe qué tan real pueda ser, ¿no? Si es real o no lo es tanto. Y es bastante curioso en una época en la cual a nivel internacional, ¿no? En cuanto a política, tampoco se sabe, ¿no? Mucho qué es real y qué no lo es, o qué es fraude, ¿no? O sea, vamos a terminar la palabra, en cuanto a las elecciones, por ejemplo. Pero volviendo un poco más a la historia, hablamos del disco de Festos, pieza minoica o falsificación, se preguntan, ¿no? Este objeto de arcilla con inscripciones de la Creta minoica continúa desatando todo tipo de hipótesis sobre su origen y significado. Bien. ¿Hay algo más desafiante para un arqueólogo que una civilización misteriosa? Sí, un artefacto completamente enigmático de una civilización misteriosa, único en su especie, sin ejemplares parecidos descubiertos antes o después. El disco de Festos encontrado en Creta, en el palacio minoico homónimo, ha suscitado múltiples teorías de su hallazgo hace 111 años, cuando se confeccionó, dónde se produjo, cuál era su función y sobre todo qué significan las decenas y decenas de signos similares a jeroglíficos que recorren sus dos caras en espiral. Siguen siendo preguntas sin respuestas. Semejante cúmulo de incógnitas ha convertido este objeto datado como de mediados del segundo milenio antes de Cristo, al no poder precisarse mejor, en un célebre reto de la arqueología. No muy grande, con un diámetro de 15 centímetros y un grosor de 1, sus secretos han provocado hasta una treintena de tesis solo en lo referido al desciframiento de sus símbolos. Tesis que han representado otras tantas disputas académicas por dirimir quién podría haber dado con la llave maestra esta pieza, comparada con la piedra de Rosetta. Por otra parte, un objeto tan hermético de una cultura prehelénica, aún oscura como la minoica, también ha resultado ser un trampolín para especulaciones pseudocientíficas. Tan acalorados son los debates que incluso han disparado acusaciones de ser, lisa y llanamente, un fraude. Esto último toca de lleno a su descubridor en 1908. Luigi Pernier, hijo de un aristócrata y un rico terrateniente, nació en 1874 en una Roma reconvertida por entonces, poco después del Risorgimiento en la capital de la naciente Italia unificada. Allí se formó a la sombra de algunas de las figuras locales más influyentes de la disciplina a la que dedicaría su vida. Pernier también disfrutó de un debut privilegiado en el trabajo de campo. Dio sus primeros pasos prácticos cuando todavía era estudiante, en las campañas cretenses de Federico Halbert, un ilustre arqueólogo italiano. Halbert comenzó la exploración del palacio minoico de Festos antes de que su íntimo amigo Sir Arthur Evans recuperase Knossos en el norte de Creta. El talento de Pernier no pasó desapercibido para su jefe, tampoco para las autoridades en Roma. Nombrado en 1902 con apenas 28 años, inspector museístico y arqueológico en Florencia, el joven tendría simultáneamente esta ocupación con las campañas en la isla griega. Así fue como, sin saberlo, Halbert le brindaría la oportunidad de dejar huella. En 1906 confió a Pernier la dirección de los trabajos de Festos mientras él pasaba una larga temporada en Italia. Antes de concluir la interinidad, 3 años más tarde, el estudioso romano había recobrado del sitio el famoso disco de los enigmas, con M de misterio. Lo encontró el 3 de julio de 1908 en una cámara subterránea del milenario complejo palaciego. El artefacto reposaba en el habitáculo principal de un sector que se debía atravesar para entrar al recinto real. Compartía espacio con tierras, cenizas y huesos quemados de bóvidos, indicios de lo que podría haber sido un repositorio de reliquias sacras, quizá resultante de sacrificios de animales para ritos de fertilidad. Protegido en este lugar especial, el disco de Festos llegó a manos de Pernier en un estado admirable. Esta conservación impecable sería esgrimida para cuestionar la autenticidad del hallazgo. La mayoría de los arqueólogos, sin embargo, nunca han dudado de que fuese genuino gracias a evidencias difíciles de forjar. El misterio insondable que rodea la civilización minoica en general ha sido otro de los aspectos que ha contribuido a las suspicacias. Existen restos monumentales de esta sociedad protohistórica vinculada a la Cicládica y la Micénica, también en el Egeo, como los palacios de Festos y Knossos. La mitología dice que en ellos reinaban respectivamente los hermanos Radamanto y Minos. Esta es la raíz del nombre que se aplica a la civilización, los minoicos, claro. El Gran Palacio del Sur. Solo en los últimos años ha podido asegurarse que se trató de la primera gran civilización de la Edad del Bronce originada en Europa.
Fue en 2013 cuando el ADN analizado en unos restos humanos locales ratificó que la cultura minoica derivaba de los habitantes neolíticos de Creta. No vino de África, una conjetura de Evans, ni de otros confines como se había deducido en ocasiones. También se ignora el lenguaje que hablaba esta civilización y apenas se tienen nociones ciertas sobre su escritura lineal A y O, sobre sus pictogramas aún más antiguos como los del disco de Festos. Por no saber ni siquiera se sabe cómo desapareció de pronto a mediados del segundo milenio antes de Cristo. Esta talasocracia prehelénica que llegó a dominar el este del Mediterráneo, a comerciar tanto con la Grecia continental como con Egipto y Oriente Próximo, ¿pudo deberse a la onda expansiva de la explosión volcánica que pulverizó Tera en las vecinas Cícladas? ¿Obedeció a otros agentes de Creta muy sísmica o fue una invasión masiva, quizá hitita? El Palacio de Festos, la ciudad más rica y poderosa en el sur de la isla, no escapó a este destino. Paradójicamente, el desastre preservó de forma extraordinaria el disco custodiado en el conjunto, al sepultarlo bajo los colosales escombros. Así viajó a través del tiempo hasta las manos de Luigi Pernier. El italiano era un profesional de primer nivel, atento a la conservación de la identidad de lo excavado en Festos, mientras que Evans se concedía en Knossos unas libertades reconstructivas cada día más polémicas. ¿Una falsificación? El arqueólogo romano destacó por sus trabajos en Festos en 1903, de 1906 a 1908 y entre 1928 y 1930. Pero no solo eso, antes de morir en Rodas en 1937 fue el primer director de la influyente Escuela Italiana de Arqueología de Atenas. Lideró obras en la Cirene Greco-Libia y supervisó museos en Florencia, ciudad en la que dictó cátedra. Una eminencia de este calibre tuvo mucho cuidado en realizar los registros correspondientes cuando encontró el célebre disco de Festos. Sin embargo, no pudo determinar su cronología exacta. Tampoco expertos posteriores como Yves Duhou en 1977 o Louis Godard en los años 90. Imprecisiones como esta, la conservación proverbial de la reliquia y el enigma que envuelve todo lo minoico han contribuido a que dos intelectuales, el historiador del arte Jerome Eisenberg y el escritor Andrew Robinson, pusieran en duda la autenticidad del artefacto en 2008. Argumentaron, entre otros motivos, que no se lo ha sometido a pruebas como la datación por termoluminiscencia. Eisenberg además acusó a Pernier de haber forjado y presentado una pieza fraudulenta. Pese al revuelo causado, la comunidad científica confirmó en Tromba meses después, con evidencias incontestables, la autenticidad del disco de Festos. Misterioso, todo lo que se quiera, pero en absoluto una falsificación, ni su descubridor un embustero. Además de sus rigurosas notas, avalan la autenticidad del objeto otros hallazgos. En el mismo nicho palaciego había una tablilla lineal A, una escritura minoica aún indescifrable. Se han observado similitudes entre los caracteres de esta y algunos del disco, así como los jeroglíficos egipcios y los anatolios. Un anillo de sello de oro hallado en 1926 en Knossos, con lineal A espiralado, la doble hacha votiva de Arcaloiori en 1934 con símbolos parecidos a los de Festos, y uno de ellos, el peine, visto en 1955 en otro sello cretense, respaldan la veracidad de la pieza. Muy bien, genial. Y esto lo pueden ubicar en lavanguardia.com, que bueno, es un artículo muy interesante sobre este enigmático disco de Festos que por el momento y en pleno 2020 a noviembre, ¿no? Prácticamente, casi a mediados de noviembre de 2020, bueno, se diría que es real y no un fraude como pensaban algunos historiadores o arqueólogos. Así que por el momento esto, espero que estén teniendo un excelente jueves y será hasta el próximo video. Muchísimas gracias a quienes están en el canal